Señor, gracias te damos, Dios mío, gracias te damos por la revelación de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque podemos realmente sentirnos bendecidos, Dios mío, de que tenemos, Señor, tu palabra abierta, Señor, para nosotros. Dios mío, te quiero pedir que nos des entendimiento, Señor, esta mañana. Señor, que podamos disponer, Señor, de nosotros, el todo de nosotros, Señor, de nuestro ser, de nuestra alma, Señor, de nuestra mente, Señor, para poder, Señor, sumergirnos, Señor, en ti hoy. Si estamos aquí, Señor, es porque necesitamos escucharte. Así que regálanos un corazón, Señor, atento, Dios. Dejamos este tiempo, Señor, con el único fin de glorificarte a ti. Te quiero pedir, Dios mío, que si hemos venido de alguna manera, Señor, quebrados, Señor, si hemos venido de alguna manera, Señor, eh, no sé, con tantas cosas que podemos llevar en nosotros, Dios, apártalas de nosotros, Señor, si no valen la pena, Señor, tenerlas allí. Y que podamos, Señor, verte a ti nada más. Si estamos aquí, Señor, es porque queremos crecer, Señor, en fe. Es porque queremos, Señor, madurar, Señor, en ti. Permítelo, Dios. Que nosotros, Señor, podamos permitirlo, Señor. Abrir la puerta, Señor, de nuestro corazón, Dios, para poder, Señor, albergar, Señor, de ti. Que, Señor, nosotros como templo, Señor, podamos estar listos para albergar, Señor, de tu Espíritu en nosotros, Dios mío. Que tu presencia, Señor, esté ahora aquí entre nosotros. Te lo pedimos de todo corazón, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. A ver. Muy bien. Pues les cuento que cada vez tengo que poner más arriba esto, ¿no? Cada vez me doy cuenta que estoy más corto de vista, ¿no? Pero mira, Jaime, que ahora que has puesto así, las letras se han agrandado. Por algo suceden las cosas. Muy bien. Quiero dar inicio entonces, ya capítulo 13 de Primera de Samuel. Como ustedes saben, estudiamos la Biblia aquí libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, con ese propósito, con el propósito y con el fin de poder aprender cada vez más de la palabra del Señor, sabiendo pues que la fe viene por el oír y el oír por su palabra, ¿verdad? Entonces aquí estamos, capítulo 13 de Primera de Samuel. Y antes que vayamos a capítulo 13, quería empezar este estudio leyéndoles Romanos 15, 4. Escucha lo que dice. Porque las cosas, dice, que se escribieron antes, escucha bien, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Primera de Corintios 10, 11 dice, estas cosas les acontecieron, dice, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, dice, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra de Dios entonces nuestro consejo, ¿verdad? Hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? Es nuestro manual de instrucción. Si nosotros queremos saber cómo dirigirnos en la vida, cómo funciona la vida, necesitamos la palabra del Señor. Hemos dado ejemplos básicos muchas veces, ¿verdad? Cuando compramos algo de pronto, el manual muchas veces ni lo leemos, ¿verdad? Lo dejamos tirado y después estamos batallando. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Apretando el botoncito y el otro botón. Y a veces incluso malogramos los artefactos que compramos por intentar o hacer las cosas en nuestras propias fuerzas o pensando que sabemos hacerlo cuando la realidad es totalmente distinta. Entonces, la palabra de Dios es nuestro manual de instrucción. ¿Quieres saber cómo conducirte en la vida? Ten la Biblia en tus manos, no solamente la tengas en tus manos, sino aprende a usarla, a leerla, es tu espada. Entonces, yo creo que estas últimas semanas hemos recibido pues advertencia tras advertencia de parte del Señor. Y me pregunto yo si hemos nosotros sido obedientes a la voz de Dios, a esas advertencias que el Señor nos ha entregado estas últimas semanas. Definitivamente pues la vida de Saúl, el primer rey de Israel, nos da un cuadro vivo de lo que ocurre cuando una persona de algún modo, podríamos decir, coquetea con la desobediencia. Y básicamente ese va a ser el tema de esta mañana.
si es que somos obedientes al llamado de Dios, a la palabra de Dios, o no, simplemente actuamos en desobediencia. Incluso podríamos decir que la historia de Saúl es una historia trágica que contiene pues muchas lecciones relevantes para nosotros como creyentes. En otras palabras, su vida, creo yo que es un ejemplo claro de las consecuencias espirituales al no obedecer totalmente la autoridad de Dios, al no obedecer totalmente pues la autoridad divina. Y ese ejemplo de vida hoy se va a abrir para nosotros, ¿sí? Con el único fin, el único propósito de evitar dolor en nosotros. Es por eso que Dios quiere que seamos obedientes. Dios quiere evitar dolor en nosotros. Quiere evitar esas consecuencias que luego van a ocupar toda nuestra vida, ¿verdad? De algún modo, y van a hacer doler nuestra vida. Versículo 1 y 2 de 1 de Samuel 13 dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado, dice, 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, dice, 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo, dice, cada uno a sus tiendas. Este fue el primer ejército regular de Israel. ¿Sí? Hay que recordar que anteriormente Israel solo había tenido una milicia que se formaba solamente en tiempos de amenaza nacional. Dice aquí que 1,000 estaban con Jonatán. Y esta vendría a ser la primera mención del hijo de Saúl. Vemos aquí que Jonatán inicia el conflicto con los filisteos. Es lo que estamos leyendo aquí. Dice versículos 3 y 4. Y Jonatán atacó, dice, a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron, dice, los filisteos. E hizo Saúl tocar, dice, trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó, dice, que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho, dice, abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Acá hay unos puntos interesantes, que vamos a tocar luego. ¿Quién fue el que inició la batalla? Jonatán, ¿verdad? Sin embargo, aquí estamos de algún modo viendo a Saúl tomando el crédito, ¿verdad? Básicamente con este ataque Jonatán estaba declarando que ya no se iba a someter más a la opresión filistea. Es lo que estamos leyendo aquí. Y esto es muy interesante. Es interesante porque Israel había disfrutado por mucho tiempo la paz. Había disfrutado la paz, pero la paz de un pueblo sometido. Una paz sostenida en el dolor, o en un tipo de dolor, aunque suene contradictorio. Para que lo entiendas mejor, todo estaría bien siempre y cuando ellos tomaran su lugar de subyugación. ¿Me dejo entender? Una paz aparente que solo se hacía presente si Israel se mantenía en una posición débil. Una paz aparente que solo se hacía presente si Israel se mantenía en una posición de derrota. Y es por eso que leemos aquí que tan pronto los israelitas mostraron pues ese coraje, mostraron pues ese valor contra los enemigos de Jehová, los filisteos pues los consideraron como algo abominable, es lo que estamos leyendo aquí. Y esto me hace pensar, la palabra de Dios en Efesios 6:12, cuando dice que día a día nosotros libramos una batalla espiritual, una batalla contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esos enemigos espirituales tienen la misma actitud que los filisteos aquí. Mientras seamos débiles, mientras estemos sometidos, no les vamos a importar para nada. Pero tan pronto nosotros mostremos valor, pero tan pronto nosotros mostremos coraje, esos enemigos se van a levantar contra nosotros e incluso nos van a considerar como algo abominable, como lo estamos leyendo aquí. Así que quiero hacerte la pregunta esta mañana: ¿qué prefieres tú? ¿Tener paz con el diablo o tener victoria con Jehová? Eso es lo que estamos viendo de plano aquí, en este contexto. Pues si quieres tener victoria con Jehová,
entonces tienes que entender que le estás declarando la guerra al enemigo. Y por lo tanto, si tú le estás declarando la guerra al enemigo, necesitas tener toda la armadura de Dios puesta, ¿verdad? Necesitas prepararte. ¿Cómo alguien le va a declarar la guerra a alguien más si no está listo, si no está preparado, si no tiene una armadura, si no tiene una espada? Prácticamente estaría yendo al suicidio, ¿verdad? Es por eso que la palabra de Dios nos insta constantemente que necesitamos estar con la armadura puesta cada día. Necesitamos prepararnos para la tormenta. Yo creo que si tú hablas con un marinero, te diría que una tormenta siempre va a traer temor. Una tormenta siempre va a traer inseguridad, siempre va a traer confusión. Yo creo que todas estas cosas ocurren muchas veces por la falta de visibilidad al navegar, ¿verdad? Muchos pierden el control de sus embarcaciones y terminan náufragos en medio de la nada. Y en muchas ocasiones sus días terminan consumidos por falta de agua, por falta de comida, pero más que todo consumidos, creo yo, por una inmensa soledad. Y eso es lo que muchas veces la gente pasa cuando está lejos de Dios, ¿verdad? Por una inmensa soledad. Y esa es la condición en la que muchos se encuentran hoy en día. Así que hay que recordar, Cristo quiere ser el agua viva para nosotros. Cristo quiere ser el pan de vida. Él quiere llenar ese vacío en nosotros. Él quiere tomar el control de tu vida. Si es que ahora o ahora mismo de pronto te sientes en descontrol, has perdido el control, has perdido las riendas de tu vida. Regresando al tema en contexto, dice el verso 4, y todo Israel oyó, dice, ¿qué se decía? Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y esto es lo que tocamos anteriormente, que les dije que les iba a comentar luego. Esto me hace pensar que Saúl claramente tomó crédito por el ataque de su hijo Jonatán, ¿sí? Y esto era parte del carácter de Saúl. Su propio sentido de inseguridad no le permitía, pues, que ninguno recibiese o recibiera el crédito, incluso su propio hijo, es lo que estamos viendo aquí. Versículos 5 al 7 dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, dice, 30,000 carros, escucha bien, 6,000 hombres de a caballo, 30,000 carros. Ya eso es un absurdo, ¿verdad? 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, dice, al oriente de Bedabén. Y cuando los hombres de Israel, dice, vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo, dice, estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl, dice, permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Mira, estamos viendo aquí que el pueblo de Dios se levantó y automáticamente el enemigo, enfurecido, reunió un ejército con el único propósito de atacarlos y destruirlos, ¿verdad? Y no fue un ejército regular como estuvimos leyendo aquí. Dice aquí que eran 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Sin embargo, a pesar de eso, cuando Jonatán vio pues que estaban en aprietos, fue lo suficientemente valeroso para lanzar el ataque. Para lanzar el ataque inicial contra los filisteos. Es lo que estamos leyendo. Pero al parecer, lamentablemente, dio mando al vacío, ¿verdad? Dio mando al vacío porque los hombres de Israel no fueron lo suficientemente valientes. No fueron lo suficientemente valerosos como para mantenerse fuertes en contra del enemigo. Ellos tuvieron temor, tuvieron miedo. Así es que se escondieron. Eso fue lo que tuvieron que hacer, esconderse, huir. Muy triste lo que estamos leyendo aquí. Sin embargo, creo yo que es más triste pensar que esa misma realidad se vive en la iglesia hoy en día. Esa misma realidad se vive en la iglesia. Muchas veces esta misma escena es la del pastor con la mano alzada frente al ataque del enemigo, tratando de dirigir una congregación insegura, tratando de dirigir una congregación, desobediente, una congregación temerosa, una congregación que guarda las prioridades o otras prioridades, más que las propias prioridades o la propia prioridad que es el Señor mismo, Dios mismo. Muchas veces la escena
guarda a un pastor orando solo. Muchas veces la escena guarda a un pastor esperando al resto de la congregación a unirse a él. La misma escena que estamos viendo aquí. Y esa oración que debía ser dirigida para aquellos que no gozan de la salvación, por ignorancia de la verdad, termina siendo pues dirigida a una petición de misericordia. Una petición de misericordia a un pueblo necio y desgastado por una persistente necedad. Una iglesia egoísta, ¿verdad? Un pueblo acomodado, un pueblo conformista que pretende vivir una vida en Cristo cuando en realidad poco conocen de ella. Esa es la realidad. Regresando a Israel. Probablemente muchos de ellos habían pensado, lo que realmente necesitamos es un rey. Quizá dijeron entre sí, un rey podrá resolver nuestros problemas. Sin embargo, ahora teniendo a su rey, los problemas seguían allí. En otras palabras, su confianza puesta en el hombre no les ayudó en absolutamente nada. Absolutamente nada. Sin embargo, a pesar de eso, aún respetaban a Saúl como su rey. Sin embargo, dice aquí, porque lo estamos leyendo, que estaban muy atemorizados, temblaban ellos. Y es aquí donde me pregunto, ¿qué hubiese sucedido si hubiesen ellos puesto su confianza plena en Jehová? En este preciso momento. Versículos 8 y 9. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, dice, pero Samuel no venía a Gilgal. Que el pueblo, dice, se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Saúl estuvo en Gilgal por mucho tiempo. Y bajo la presión de la crisis que había en ese momento, esa crisis diaria de continuo, tuvo que tomar acción. Él sabía que los filisteos estaban reuniendo un enorme ejército contra él, contra el pueblo de Dios. Él era consciente de que una vez que estuvieron organizados, sería pues mucho más fácil derrotarlos. Así que dejó de lado su confianza en Dios totalmente. Dejó de lado la oración y el consejo de Dios para comenzar a buscar soluciones rápidas. La presión lo puso en una situación de ansiedad. No podía pensar, no podía resolver. Comenzó a sentir que el tiempo y todo lo demás estaba en su contra. Posiblemente en los primeros días de la semana, antes de que ocurrieran los hechos, de pronto Saúl haya expresado sus pensamientos en un discurso de motivación, un discurso motivacional a sus tropas, quizá incluso alentando a Israel, alentándolos a confiar en Dios. Sin embargo, en el día de la batalla vemos a un Saúl hirviendo en temor. Los días avanzaban y el sacerdote Samuel no llegaba. Así que las tropas comenzaron a perder confianza en Saúl como líder y empezaron ellos a desertar uno a uno. Y por esa razón, en su desesperación por hallar una solución, Saúl se atribuyó a tomar la función del sacerdote Samuel y ofreció el holocausto, lo que fue claramente pecaminoso porque él era un rey, mas no un sacerdote. Recordemos que solamente los sacerdotes podían ofrecer sacrificios. Sin embargo, lo hizo Saúl. Esto fue lo que hizo Saúl en medio de su ansiedad y desesperación. Lo hizo por temor. Lo hizo porque tenía pánico. Lo hizo aunque no tenía que hacerlo. Él tenía que esperar, confiado en el Señor. Pero no lo hizo. Versículos 10 al 12 dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel que venía. Mira lo que pasó aquí.
terminaba de ofrecer el holocausto y llegaba Samuel. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, dice pues, y ofrecí holocausto. Estamos viendo aquí que Saúl decidió ofrecer entonces el sacrificio. Nomás de pronto una hora antes de que Samuel llegara. Si tan solo hubiese confiado en el Señor, si tan solo hubiese esperado en el Señor. Una hora, nada más. Yo creo que esto nos hace pensar, ¿no? Porque a veces las promesas de Dios pueden estar más cerca de lo que creemos, más cerca de lo que pensamos, pero nuestra desconfianza muchas veces pone ese gran estorbo entre las promesas de Dios y nosotros. Las promesas de Dios están supeditadas a la fe, a la obediencia y a la paciencia. Fe, obediencia y paciencia. Fe, obediencia y paciencia. Tenemos que saber que los últimos momentos de espera son usualmente los más difíciles. Y de algún modo siempre nos van a tentar a tomar el asunto en nuestras propias manos. Hay otra cosa interesante en esta porción también. Dice aquí que la intención de Saúl fue la de bendecir a Samuel, ¿verdad? Podríamos comparar esta actitud a la de un niño que está o que ha sido de pronto atrapado con las manos en la masa, cogiendo de pronto esa caja de galletas y luego le dice a su madre: mamá, ¿qué te parece si oramos? ¿Me dejo entender? Ya lo hemos dicho repetidas veces. Las buenas intenciones han llevado a muchos a la derrota. Las buenas intenciones han llevado a muchos a la derrota. Ahora ya con el asunto resuelto, todo lo que Samuel quería era escuchar esa confesión de arrepentimiento. Sin embargo, la respuesta de Saúl fue el clásico ejemplo de crear excusa y seguir desconfiando de Dios. Es un hecho que si Samuel hubiese sido paciente, es un hecho que si Samuel hubiese sido obediente, hubiera tenido la victoria contra los filisteos. Pero la historia muestra aquí otra realidad. Estamos viendo aquí un claro ejemplo de alguien que se dejó dominar por el temor. Alguien que se dejó dominar por el temor. Alguien que se dejó dominar por el resto de sus emociones incluso. Ya lo hemos dicho antes, en una batalla, aquel que se deja llevar por el temor está acabado. Está acabado. Versículos 13 al 14 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardes el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había, dice, ordenado, pues ahora Jehová hubiera, dice, confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino, dice, no va a ser duradero, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová, dice, ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dice aquí: locamente has hecho. Esta frase es más fuerte de lo que podríamos de pronto incluso pensar. Aquí Samuel no se refería a que Saúl era tonto o poco inteligente. En muchas ocasiones la Biblia se refiere al hombre falto de cordura o loco como alguien que carece de moralidad o espiritualidad incluso. Samuel lo dejó claro aquí: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Simple. Dios le había ordenado hacer algo y él no lo hizo. Así de simple. Y Samuel le dice: pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Recordemos que uno de los privilegios de ser rey era establecer una dinastía. Ese era uno de los privilegios, una dinastía donde los hijos de uno heredarán después el trono. Y ahora Samuel le estaba diciendo a Saúl que sus descendientes no reinarían después de él. En otras palabras,
no establecería la monarquía sobre Israel. Y estas fueron las consecuencias de su desobediencia. Consecuencias de su desobediencia, lo que nos lleva a pensar que la desobediencia es vista ante Dios de manera muy grave. De manera muy grave. Sin embargo, aunque Dios rechazó a Saúl, no rechazó a Israel, el pueblo de la promesa. Y esto debido a que Dios amaba a Israel. Y esto debido a que Dios, el nombre de Dios estaba involucrado en esto también, ¿verdad? De esto hablamos la semana pasada. Y por esa razón, luego levantaría a un nuevo rey, un varón conforme a su corazón, ya que Saúl siempre fue un hombre conforme al corazón de Israel. Y algunas de las características de ese hombre, conforme al corazón de Dios, es que sería noble y honraría a Dios. Además de siempre inclinarse al arrepentimiento sin ofrecer excusa alguna. Sin embargo, no fue así con Saúl. Saúl siempre ofreció excusa tras excusa en cada una de sus malas acciones. Otra característica de un hombre conforme al corazón de Dios es que ama a otras personas también. Sin embargo, Saúl guardó cada vez más y más amargura contra las personas. Ese era el corazón de Saúl. Y se encerró más y más y cada vez más en sí mismo. Versículos 15 al 18 dice: y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl contó, dice, la gente que se hallaba con él, como 600 hombres, dice. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas, y salieron, dice, merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Recordemos que al inicio Saúl tenía alrededor de 3,000 hombres en su ejército regular, ¿verdad? Eso lo vimos en versículo 2. Y ahora se había reducido a 600 porque muchos de esos hombres desertaron mientras Saúl esperaba a Samuel. Lo que nos lleva a pensar que la pérdida de muchos hombres fue probablemente la razón por la que Saúl ofreció el sacrificio sin Samuel, poniendo pues su confianza en sus propias fuerzas y mostrando un corazón desobediente a Dios. Hay que recordar algo importante aquí. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en el Señor. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en Dios. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en Él. Nuestra obediencia siempre debe estar puesta en Cristo. Así estemos en medio de una situación que no entendamos. Así estemos en medio de una situación difícil, completamente difícil. Ya lo hemos dicho antes, nuestra función no es tratar de entender, sino obedecer. Así que te hago otra pregunta esta mañana. ¿Tienes la certeza de que Dios te llamó? ¿Tienes esa certeza? Pues si tienes esa certeza, entonces mantente firme. Sin mirar a izquierda y a derecha, que fue lo que se mandó, ¿verdad? Sin mirar a izquierda ni a derecha, que Dios sea tu prioridad, que tu todo sea Él. Que seas fiel, que lo busques, que no pongas pretexto tras pretexto, sin importar qué cosa es lo que sea. Dios es primero. Dios es primero. Según 1 Samuel 13:5, los filisteos ya tenían un ejército enorme que fácilmente sobrepasaba a los 3,000 hombres de Saúl, que luego se reducieron a 600, ¿verdad? Sin embargo, debemos entender que posiblemente Dios permitió esto para probar la fe de Saúl. Para probar la fe de Saúl. Para ver si éste creía que Dios era lo suficientemente grande como para librarlos con tan poco. ¿Entiendes? ¿Crees que Dios es suficientemente grande para librarte con tan poco? ¿Para que pueda cumplir sus promesas, las promesas que Él te ha dado?
Y para culminar, leamos los últimos versos. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado. Mira, tenían que ir hacia los filisteos para afilar no sus espadas, sino la reja de su arado. Lo que implica y lo que nos hace pensar, obviamente, que jamás se les iba a sacar filo, ¿verdad?, a las rejas, o lo que tenían ellos como instrumento para la batalla. Dice aquí, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos, dice, avanzó hasta el paso de Micmas. Suena algo irónico lo que leemos aquí, ¿verdad? Mientras que los filisteos tenían la tecnología militar superior, o una tecnología militar superior al pueblo del Señor, el pueblo de Dios tenía utensilios de arado. Eso era lo que ellos tenían, utensilios de arado. Sin embargo, esa necesidad humana de poner su confianza en algo palpable y visible les hizo olvidar que tenían a Jehová de los ejércitos a su favor. No necesitaban más. Así que la única manera en que los israelitas podrían pues ganar era poniendo su confianza nuevamente en Dios. Necesitaban poner su confianza en Él. Necesitaban dejar de mirar lo grande del enemigo para enfocarse en las grandezas del Dios viviente. Necesitaban dejar de confiar en sus propias fuerzas y rendir sus voluntades ante la voluntad divina. Necesitaban confesar con sus bocas y decir, Dios mío, no podemos. Esto es humanamente imposible, ayúdame. Necesitaban entregarle una vez más el control del barco al verdadero capitán. Eso era lo que necesitaban hacer. Aquel que podía realmente dirigir, incluso en medio de la neblina o falta de visibilidad, es Cristo nuestra brújula. Si te sientes tú perdido, es Cristo nuestra brújula. Si no puedes ver, es Cristo nuestra brújula. Dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que ¿quiénes verán las promesas del Señor? Aquellos que se mantengan fieles, aquellos que se mantengan firmes, aquellos que se mantengan constantes, aquellos que realmente le han entregado sus vidas al Señor. Ellos verán las promesas de Dios. Y espero que todos nosotros estemos incluidos en ella. Pero no dependerá de mí, sino de ti. Cada quien ve por su propia vida, ¿verdad? No iremos todos nosotros de la mano a la presencia del Señor. Así que tenemos una gran responsabilidad. Depende de ti, de nadie más. Que Cristo sea tu brújula. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Señor, sé tú quien dirige, Señor. Nosotros no podemos ver. No podemos ver. Sé tú quien nos dirige. Ten misericordia, Señor, de esta iglesia. Que tu gracia, Señor, plena, Señor, esté entre nosotros. Dirige esta iglesia, Señor. Levanta esta iglesia, Dios mío. Protege esta iglesia, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Usa esta iglesia. En tu nombre, Cristo Jesús, y para tu gloria. Amén.